Esta historia de los garajes, como Rodolfo Izaguirre la bautizó después de terminado el proceso de investigación, es una historia que, como el resto de las historias que integran el proyecto Ciudad Volátil, se está escribiendo continuamente. La experiencia de haber buscado cada uno de estos garajes, de haber recorrido las calles del Conde primeramente, que es donde estuvo el primer garaje, y después buscar en las calles de Sabana Grande este segundo garaje, que es donde se hizo el homenaje a la necrofilia. Ese proceso de reconocimiento del espacio es una de las características que nos produce cuando nosotros revisamos el proyecto Ciudad Volátil, ya ahora que está concluido, la importancia de regresar a los espacios que alguna vez fueron escenario de importantes procesos artísticos, de producción, de exposición del arte, que forma finalmente nuestra historia. Hubo varias personas que nos acompañaron, a todo el equipo y a mí particularmente, en cuanto a ir armando esa búsqueda. Y esas personas fueron, primeramente, bueno, en cuanto al recorrido y la búsqueda de los garajes, Rolando Peña, que fue fundamental, y en las indagaciones iniciales sobre el techo de la ballena, sobre quiénes fueron, sobre sus trabajos, sobre sus preceptos, sobre sus fundamentos como movimiento, Félix Suazo compartió con nosotros un material importantísimo, muy valioso. La profesora Florence Montero también estuvo con nosotros conversando sobre el techo de la ballena y sobre demás movimientos de vanguardia en las artes venezolanas de la época. La primera vez que visitamos el lugar, la persona encargada, la dueña del local, la señora Desideria, nos negó que aquí se había realizado la exposición del homenaje a la necrofilia, que tal cosa como el techo de la ballena nunca había estado en este lugar, que ella no lo recuerda. Nosotros le sacamos revistas y le sacamos algunos recortes de prensa que habíamos recopilado, y bueno, la impresión de su rostro es como inolvidable, porque no se imaginaba que aquí se había hecho una exposición que ahora que fue tan trascendente. El hecho de que hoy en día este lugar sea una licorería es como uno de los hechos más curiosos. De hecho, en entrevistas con Edmundo Aray nos dijo que algo del homenaje a la necrofilia y del espíritu del techo de la ballena había quedado impregnado en este lugar. Y con ese espíritu del techo de la ballena se refería a la embriaguez, pero no solamente a la embriaguez etílica, sino a la embriaguez de los sentidos, a esa búsqueda que tuvo el techo de la ballena de alterar, de distorsionar, de provocar. El Techo de la Ballena fue uno de los colectivos artísticos más importantes, más influyentes, que hicieron vida en Caracas en la época de los 60, en la década de los 60 básicamente. Eran artistas intelectuales que compartían una visión y ciertas inquietudes muy particulares, una actitud de renovación, una búsqueda con la provocación, una búsqueda de la ruptura de los cánones estéticos, literarios, plásticos, etc. Y también una inclinación, una preocupación política por el modo de vida del venezolano. El homenaje a la necrofilia, que fue la exposición que se realizó en este garaje, comprendió una serie de cuadros, de esculturas realizados con carne, con huesos, con vísceras, cartón. Estas obras pertenecían a Carlos Contramaestre, otro de los integrantes importantes del Techo de la Ballena, que decide, después de un viaje a España, regresar a nuestro país, y él, como médico de profesión, decide utilizar sus conocimientos para producir estas obras en las que se buscaba provocar, impactar y criticar la muerte, no solamente la muerte de los cánones o la muerte ciudadana de un país, sino también la muerte física, la muerte de sus compañeros o amigos que se habían abocado a la causa de la guerrilla. Cuando
se nos dijo que, digamos, el producto final de esta indagación debía ser un texto, estaba el problema de elegir qué género del discurso utilizar, o sea, que si hacerlo a través de un ensayo o hacerlo a través de un género que permitiera un poco más la creación y cómo involucrar esos testimonios a la escritura. Tuve la intuición de que debía ser una crónica que narrara cómo nosotros encontramos el lugar, incluso cómo había rastros en este espacio de que el lugar se había ido transformando, no solo desde el 62 cuando se inauguró la exposición, sino ahora recientemente. Había pedazos de pared rota, muchos signos, muchas muestras de esa transformación. Haber compartido el proceso de búsqueda y de recolección de testimonios con un fotógrafo fue una experiencia maravillosa porque permitió potenciar las posibilidades de lectura sobre un objeto de estudio que estábamos compartiendo. Entonces, Ciudad Volátil es un proyecto en el cual las miradas se confunden, se confluyen y crean como producto final una lectura amplia, plural, que permite a quien la recibe, a quien funciona como espectador de esta lectura, una visión panorámica del objeto de estudio.